noche. Bueno, el hermano Alejandro, quien sirve al Señor allá por Guayaquil, Ecuador, tiene otra vez la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de traer la palabra del Señor. Así que aquellos que nos siguen por la internet, que está en la iglesia Buenas Nuevas, acá en la ciudad de Roques, y les invitamos a que estén con nosotros cada sábado compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Amén. Doy gracias de nuevo por esta oportunidad que Dios me concede de tener aquí la oportunidad de exponer la palabra de Dios. Doy gracias por su gracia, por su misericordia. Gracias porque Dios me ha permitido caminar ya 23 años en los caminos de Él. Y doy gracias porque su gracia, su favor, su misericordia y su grande amor para conmigo me ha sostenido. Me ha ayudado y ha estado ahí en los momentos difíciles y críticos de mi vida. Pero aquí estamos. En la noche de hoy quiero compartir la palabra de Dios que está en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 26. Y le puse la función de cada creyente en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 al 14 primero, dice: el cuerpo humano, aunque está formado, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, por si acaso. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio de beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Entonces, al hablar del cuerpo, podemos pensar primero que todo en el cuerpo humano. Nosotros no podemos decir que no vamos a necesitar una mano, no vamos a necesitar un pie, o no necesitamos la nariz. Cada uno de nuestros órganos y miembros tienen un propósito. Igualmente en el cuerpo de Cristo pasa eso. Y lo primero que debemos de tener como parte del cuerpo de Cristo, como dice, Él nos dio a beber del mismo Espíritu. Debemos ser personas llenas del Espíritu Santo. Porque en Efesios 5:18 nos dice la palabra de Dios: no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo una persona llena del Espíritu Santo es ser inundada, controlada y sumergida por el Espíritu Santo, tomando el control de su vida. Va a ser una persona ferviente, una persona apasionada por la obra de Dios, por los propósitos de Dios y por la visión que Dios ha implantado o ha puesto en el creyente. Va a visualizar los planes y propósitos que Dios tiene, no solamente con su vida, sino cuando ingresa al cuerpo de Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo, va a pensar también como en conjunto y van a ir todos en una misma dirección. No puede haber, en el cuerpo de Cristo no hay dos cabezas, hay solamente una cabeza, y es el Señor Jesucristo. Y si Él nos ha dado un mismo espíritu a todos, debemos de tener un mismo sentir, un mismo propósito y una misma visión. Debemos vivir una vida consagrada a Él.
Y al nosotros buscar y permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, nos va a llevar a una vida de plenitud, una vida victoriosa, una vida sin grandes altibajos. Casi siempre la mayoría de los problemas del cristiano son de que tiene altibajos. ¿Por qué? Porque no ha permitido que el Espíritu Santo tome control de su vida. Y lo que pasa es que se vuelve la vida de ese tipo de cristiano, se vuelve como una montaña rusa, que tiene unos lugares bien altos, ¿verdad? Pero de pronto se va abajo y tiene momentos desastrosos. Entonces Dios quiere estabilizar. Dios es un Dios de equilibrio, no es un Dios de lados. A veces somos o muy espirituales y a veces somos muy carnales. Dios quiere estabilidad. Dios quiere que seamos personas que entendamos cuál fue el propósito por el cual Él nos llamó, cuál fue el propósito por el cual Él nos pone y nos integra al cuerpo de la iglesia de Jesucristo. El segundo punto es que debemos desempeñar nuestro papel o lugar donde Dios nos pone. Primera de Corintios 12, 15 al 16 dice: si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso dejaría de ser del cuerpo? No, desde luego, ¿verdad? Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no, por eso dejaría de ser del cuerpo de Cristo. Nunca, aunque nuestra mano no quiera funcionar, nunca puede dejar de ser de nuestro cuerpo. Por algún motivo tenemos un problema en la mano y no la podemos usar, ella todavía forma parte del cuerpo. Y Dios quiere eso. Dios quiere también que nosotros, Dios nos ha capacitado. Cuando venimos a sus caminos, Dios nos capacita con dones, talentos, habilidades que no los recibimos por nuestra capacidad, lo recibimos por el Espíritu Santo. Dios nos va desarrollando y va capacitando ciertas cosas que antes inclusive no lo habíamos notado. Aún fuera de los caminos de Dios teníamos cosas que nosotros no sabíamos, no entendíamos para qué eran. Y muchos usan, por ejemplo, el canto lo usan mal. Dios lo diseñó para adorarlo a Él. Pero como no conocen a Cristo, ¿qué hacen? Se hacen famosos ellos. Ese es un don o un talento dado por Dios que es mal usado. Pero ellos no tienen conocimiento, desde luego. Entonces Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de los dones, talentos y habilidades que tenemos y los usemos. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice: como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cada uno de ustedes sirva a los demás, dice, según lo que haya recibido. Dice, cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con la fuerza que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo como para Dios, para que Él sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Debemos, al usar estos talentos y ver también que nuestros hermanos desarrollan esos talentos, no nos debemos poner envidiosos, no nos podemos poner en contienda, porque eso es lo que el enemigo quiere usar dentro del cuerpo de Cristo. Él quiere provocar y dañar y fraccionar al cuerpo de Cristo. Nosotros debemos pensar lo que Dios quiere, alegrarnos de que si hay alguien que Dios lo levanta, es para su gloria y es para el bienestar de todos nosotros, los hijos de Dios, porque esa persona ministrará o aconsejará o enseñará o predicará para bien del cuerpo de Cristo y para bien no solamente de la congregación donde está, sino donde quiera que esté. Dios ha permitido que esté aquí. Yo me congrego en Guayaquil. Y Dios no solamente usa los talentos
que tengo allá, sino que Dios quiere también usarnos aquí. Y yo tengo que ser una persona que porque los uso aquí no soy mejor que los de allá. Nosotros tenemos que ser humildes. Debemos ser personas que reconozcamos que todo lo que tenemos por Él. Y no, de nuevo, no provocar en que venga a nuestro corazón envidia, celos, ni tampoco hacer tropezar a otros dentro del cuerpo de Cristo. El tercer punto, en esta misma de desempeñar el papel, el tercero dice, debemos ser el tipo de miembro que trabaje con otros en equipo. Primera de Corintios 12:17 dice, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Debemos preocuparnos por preparar, discipular. Como personas que tenemos más conocimiento, debemos preocuparnos por nuestros hermanos que son nuevos, por aquellos que necesitan personas que los cuiden. Me gusta el libro de Gálatas, capítulo 4:1, que no lo tengo aquí anotado, pero que ahora vino a mi mente por algo, porque el Espíritu Santo trajo a mi mente eso. Dice que Dios pone personas que los curen, que los cuiden hasta el tiempo señalado por Él. Y es que Dios tiene un tiempo para cada creyente. Dios tiene un tiempo para cada persona que Él va a usar. Y Dios se encarga de poner este deseo en el corazón de personas dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el enemigo quiere evitar. Por eso nos debemos de preocupar por discipular, por preparar, por animar. ¿Cuántas veces nosotros vemos a un hermano que está caído y no lo terminemos de hundir? Levantémoslo. O aún ha pecado. Nosotros no somos jueces, nosotros somos hermanos. Y no somos jueces. No podemos hundirlo, no podemos desecharlo, porque Dios no lo desecha. Dios le da la oportunidad a todo aquel que se equivoca, a todo aquel que ha pecado delante de Él, le da la oportunidad de volver a enmendar su error y acercarse a arrepentirse a Él. Y Él lo restaura. Lo viví. 6 meses en el Señor, tropecé y caí. Dios me restauró. Han pasado 23 años y el Señor no ha permitido ningún otro tropiezo. Aprendí de eso. Dios tiene propósitos en medio de todas esas circunstancias y nosotros como cuerpo de Cristo debemos preocuparnos por restaurarlos. Y la persona que se le hable en amor no debe tampoco resentirse. No debe permitir que el enemigo ponga en su corazón un pensamiento de que le quiera hacer daño a un hermano. Nosotros tenemos que aprender y ser mansos y humildes y entender de que aún la corrección, lo dice en el libro de Hebreos, que la corrección no es fácil de recibirla, pero una vez que produce el efecto, dice que hace muy bien y causa gozo en nosotros. Y eso es lo que pasó en mi proceso, y eso ha pasado en el proceso de muchos hermanos que Dios me ha permitido también restaurarlos. Les aconsejo a ustedes o les exhorto para que ustedes sean restauradores. La palabra de Dios dice que Él nos dio un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Y no dice en ningún momento que es un ministerio de acusación ni de juzgar, sino de restaurar, de reconciliar al que está desviado con Dios, al que está perdido con Dios, y aún nosotros mismos, si lo necesitamos, volvernos con Dios. Punto 4. Antes de ir al punto 4, tengo algo más. Debemos alegrarnos por aquellos que hacen mejor que nosotros. Ese es otro problema que hay dentro de la iglesia. A veces alguien sabe hacer algo mejor que lo que yo puedo hacer como creyente y yo me disgusto porque yo no soy el que estoy haciéndolo. Si alguien lo puede hacer mejor, eso es Dios que quiere desarrollar esa persona y Dios sabe el propósito y yo debo de alegrarme. En mi caminar, al menos puedo decir de 3 personas, porque tengo ahora mismo contacto con ellos. En New Jersey Dios me permitió ministrar a un joven cubano que hoy es
maestro de escuela dominical, ha hecho un estudio de Apocalipsis que ni yo mismo lo he hecho. Pero Dios le plació darle a él cosas. Y él ha logrado muchas cosas que yo no pude mientras yo estuve en esa congregación. Sin embargo, Dios le plació. Y ese joven venía a llorar a veces a mis hombros. Y si él no hubiera encontrado un hermano que lo ayudara, un hermano que lo animara, un hermano que lo empujara a seguir adelante, él no hubiera llegado a lo que es. Hay otro hermano que es pastor ahora. Yo no soy pastor. Soy pastor porque cuido ovejas, pero no porque tengo título. Él tiene título de pastor. Ahora, quiero decirles esto. Esa es la importancia de que si hay usted, cuando usted instruya para que sea mejor que usted. Instruya para que esa persona dé más frutos que usted pueda, lo que usted ha dado. Porque ese es el mayor gozo. Yo me acuerdo de las palabras de Pablo que dice, ustedes son mi orgullo, ustedes son mi alegría. Ustedes son, les decía a los creyentes, a quienes él les había ministrado y que veía que brillaban, que se movían en el cuerpo de Cristo. Y me gusta eso, porque eso causa que uno no ha hecho el trabajo en vano. Triste es cuando uno trata y el creyente no responde. Por eso yo le animo a que si usted está en el proceso de aprendizaje, nunca se crea que ya se lo sabe todo. Nunca piense que no lo puedo hacer. Porque es Dios, solamente el Espíritu de Dios en usted, que va a hacer la obra. Y usted tiene que abrir su corazón y permitir que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en su vida para llevar a cabo la misión que tiene con su vida. Número 4, debemos conocer nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 18 al 20. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio mejor que le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo es uno solo. ¿Qué hará cuando nosotros conocemos y sabemos que Dios es quien nos está poniendo en esa situación, en ese lugar, en esa actividad que tenemos que hacer? Eso traerá seguridad, confianza, porque es Dios que nos está respaldando, Dios que está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Cuando Dios lleva a una persona a hacer algo, que sea Dios el que lo lleva, nadie puede evitarlo. Romanos 12:3 dice, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Más bien cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Nunca nosotros debemos de tener orgullo. Nada de lo que nosotros tenemos proviene de nosotros. Nada de lo que nosotros sabemos hacer en los caminos de Dios y aún en ciertas otras actividades, aún administrativas, todo proviene de Dios. Él da la sabiduría, Él da el conocimiento. Número 5, debemos admitir nuestra necesidad de otros y no ser independientes. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. El que está solo, tarde o temprano, cae. Tarde o temprano es presa del enemigo. Nos pueda llevar hacia adelante. Alguien que nos sostiene en los momentos de lucha, de prueba, de dificultad. Y dice también el trabajo, habla sobre el trabajo, que con los dos harán un mejor trabajo. Me gusta ese versículo mucho. Dice,
Primera de Corintios 12:21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni a la cabeza puede decirle, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Mostrar humildad es reconocer que no puedo hacer todo por mí mismo. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero si hay otra persona que puede hacerlo, ayudémosle, enseñémosle, porque no podemos todo. Mi hermano sirve en sistema de sonido en Palm Bay y siempre yo le digo, prepara a alguien. Y hay lugares clave, por ejemplo, me alegré con el hermano Vladimir, hablé la semana pasada y él le dije, me alegra mucho de verte aquí trabajando y ayudando, porque a eso es que Dios nos ha llamado. Nosotros debemos mostrar humildad, aunque estemos en un lugar más grande, aunque estemos en un lugar, Dios nos lleve a lugares mejores. Dios, cuando nos planta en un lugar, es con un propósito. Y la humildad nuestra hará de que Él se mueva en nuestras vidas y ministre y haga como Él quiere. Nosotros debemos reconocer que necesitamos ayuda. La humildad viene para reconociendo que nosotros necesitamos ayuda, consejo, corrección, ánimo de otros. Otros que están más crecidos en la fe. Cuando he tenido ciertas dificultades, siempre recurro a personas más crecidas en el Señor, que me den un consejo, que evalúen conmigo la situación. Nunca evito eso, porque creo que cuando uno recurre a una persona más crecida en el Señor, tiene más experiencia, conoce más de situaciones. Y eso ayuda a que el creyente tome mejores decisiones. Dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y eso es bien importante. Estoy hablando de consejos, pero también a veces necesitamos que nos corrijan. A veces necesitamos ánimo. Número 6. Debemos valorar a nuestros hermanos y líderes. Primera de Corintios 12:22 a 24. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor. Valorar como Cristo los ve, aún a los más nuevos en la fe. Nosotros a veces pensamos cuando un nuevo, pero no vino, no lo valoramos. No sabemos el potencial o lo que Dios tiene diseñado o preparado para esa persona. Recuerdo que alguien me contó que hubo un culto al aire libre y hubo una sola persona, y esto pasó aquí en los Estados Unidos, y hubo una sola persona que aceptó a Cristo. Y esa persona, la única persona que aceptó, parece insignificante, una sola persona. Mucha gente dice, uno solo. Pero ese uno solo fue Billy Graham. ¿Y cuántas personas, cuántas vidas se han entregado a través del mensaje de este siervo? ¿Cuántas personas han venido a Cristo a través de esta persona? Nosotros no sabemos el potencial de un hermano que venga a nuestra congregación. Dios puede usarle grandemente, Dios puede levantarlo como un pilar en la congregación y aún más allá de la congregación. Nosotros debemos aportar, debemos ayudarlo, debemos valorarlo
y debemos ayudarlos de todas las maneras que podamos. A nuestros líderes también debemos honrarlos, debemos valorarlos como la autoridad puesta por Dios. ¿Cuántas veces el creyente, el pastor o un anciano o un diácono le da un consejo a otro creyente y le dice, oye, no hagas esto, no? Y lo menospreciamos ese consejo, no lo tomamos, entonces no valoramos a la persona que nos está dando un consejo o dándonos una idea de algo que es muy importante, que ellos lo pueden ver, pero que nosotros mismos, en nuestra propia manera que vivimos, el nivel espiritual que estamos, no lo podemos divisar, pero ellos sí lo pueden ver. Nosotros debemos, por eso, valorar a los líderes, valorar a las personas que Dios levanta como autoridad dentro de una congregación. Son los diáconos también, no solamente los pastores, diáconos y otras personas que ocupan lugar dentro de lo que es la congregación. Debemos honrarlos, valorarlos. Debemos valorar al que limpia el piso. El siervo que usted ve aquí ha trapeado pisos. No lo he hecho para vanagloriarme, lo he hecho porque cuando yo lo hice, lo estaba supuesto a hacer la esposa del pastor. ¿Y usted cree que eso es justo? Que la esposa del pastor tenga que mapear un piso. No. Es ahí cuando tenemos que estar despiertos y ver y ayudar, mostrar la humildad. No solamente agarrar un micrófono, no solamente cantar y levantar las manos, no es solamente buscar lo mejor. Hay otras cosas más. Eso es servicio, eso es humildad y eso es agradable delante de la presencia de Dios. Es no creerse más alto que otros, es ser humilde, es ser manso y es ser una persona que verdaderamente ama la obra de Dios. Número 7, y con este culmino, debemos cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué la debemos cuidar? Porque el enemigo ha venido a matar, robar y destruir, dice la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es que tratemos con personas que tratan de fraccionar o de dividir una congregación, la tratemos con firmeza. Ese espíritu no se puede tolerar dentro de una congregación. Muchas congregaciones y aún la congregación donde estoy experimentó algo así. He visto en muchas congregaciones eso. Y es triste cuando una persona viene y fracciona el cuerpo de Cristo. Es como que le venga y le arranque un brazo a usted. Es como que le arranque una pierna. Es como que le arranque un dedo. Usted piensa en un cuerpo y es como que le vengan y le arranquen un pedazo de su cuerpo. ¿Usted cree que eso no le va a doler? Sí le va a doler. Cuanto más le va a doler a Dios. Es el cuerpo de Él. Él derramó su sangre. Él obró en nuestras vidas para hacernos un solo cuerpo, que nos ayudemos mutuamente. Dice 1 Corintios 12, 25, 26, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría, en las buenas y en las malas. Entonces, debemos de cuidar la unidad. Primera de Pedro 4:7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos. Dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Debemos practicar la unidad y la hospitalidad. Ahora, el libro de Hebreos dice 10:24, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros más
a tener más amor y a hacer el bien. Gálatas 6:9 dice, así que no debemos de cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso siempre que podamos, hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Compartir y ayudar a los necesitados. ¿Qué hacemos cuando vemos a un hermano que está en necesidad? A veces podemos dar algo, a veces podemos ayudarlo. A mí me dio alegría y me dio tristeza también, cuando el pastor aquí una vez hizo una mudanza y él lo hizo con mucho amor. Pero eso también pueden hacer los hermanos, no solamente el pastor. Y de eso se trata la unidad del cuerpo de Cristo. Muchas veces nos quedamos cruzados de brazos y no ayudamos. Vemos la necesidad y no, como que nos cuesta sacar $1. Nos cuesta, vemos que alguien no tiene una Biblia. No somos capaces de dar, aunque sea la más barata que haya en el mercado. Yo no lo digo para gloriarme, pero casi siempre me gusta dar, porque Dios me da más. Yo le hablo con convicción. Cada vez que doy, yo veo la mano de Dios. ¿Sabe que ahora mismo mi madre tiene un carro que se puede transportar? Gracias a la mano de Dios. No gracias al dinero que pueda tener, porque ese carro no llegó a nuestras manos por dinero, llegó por bendición. Cuando usted pueda ayudar, ayude. Debemos vivir unidos en amor, porque solo así testificaremos de que somos discípulos del Señor Jesucristo. Él dijo esto: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo les amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo, escuche, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Efesios 4:1-7, que fue un versículo que hoy me dio el Señor para esto. Yo pues preso en el Señor, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El amor es la señal principal. Si usted ve el fruto del Espíritu, ¿con qué empieza? Con amor. Dios nos habla por todo esto. Dice que Dios es amor. Y ahí en 1 de Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano, que lo ves, que amas a tu hermano y lo ves, y que amas a Dios y no lo ves? Y cuando tienes que hacer algo por tu hermano, verdaderamente no muestras ese amor. ¿Cómo puedes decirle a Dios que lo amas si ves a tu hermano en necesidad y le cierras la puerta? Que el Señor les bendiga y nos ayude a vivir en unidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es la enfermera que tiene que sanar este mundo que está enfermo. Pero a veces la enfermera está enferma y por estar enferma pierde la capacidad de curar. Yo creo que como iglesia tenemos un gran privilegio, una gran responsabilidad y un gran ministerio de parte de Dios, y es el de llevar buenas nuevas de salvación a aquel que no tiene a Cristo
y también de proveer del amor del Señor y de un testimonio vivo y claro de que Cristo está en nuestras vidas. Así que gracias al Señor por su palabra. Como iglesia, hermano, gracias al Señor estamos en este mes. El día 31 estaremos cumpliendo nuestro primer año. Comenzamos el último sábado del año pasado, del mes de octubre. Comenzamos acá los servicios en español un sábado 25 de octubre del año pasado. Tuvimos nuestro primer servicio. Gracias a Dios, porque por la gracia de Él, con la ayuda de Él, pues el Señor nos ha ayudado, el Señor ha ido obrando, ha ido añadiendo vida, ha ido añadiendo los que han de ser salvos, ha ido moviendo, hermanos, y gracias a Dios que estamos aquí. El día 31 estamos compartiendo, Dios mediante, un servicio especial, sábado 31, todos están invitados. Tenemos también invitados a la congregación americana, y ese día vamos a estar invitando a los hermanos que hoy no están aquí, pero que nos apoyaron, que venían desde Palm Bay cada sábado a ayudarnos en el ministerio de la música, apoyando la obra de Dios. Y ese sábado usted también está invitado. La hermana Rosy creo que está ya preparando lo que vamos a comer. La hermana Rosy pues está llevando una lista de lo que cada cual, de los hermanos de cada iglesia, vamos a estar trayendo ese día para compartir un culto especial. Vamos a estar invitando a los hermanos de Palm Bay, los hermanos que nos han ayudado, y también unidos vamos a adorar al Señor ese día, y después al final tendremos una comida. Sábado 31, apártelo ahí en su calendario. Dios mediante, el próximo